El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, en días pasados presentó su informe de gobierno y, como era de esperarse, ni por accidente tocó los temas delicados que han llevado en picada la popularidad que en algún momento lo hizo llegar al poder. Antes de que iniciara el evento, Mancera dio un breve mensaje en solidaridad con los damnificados del huracán Odile en la península de Baja California. Algunos pensaban que daría otro por los vecinos de Iztapalapa que no tienen agua, pero no, a ellos los olvidó. Mancera comenzó por presumir lo que a su parecer fue lo mejor de su gestión, la polémica propuesta sin trascendencia al aumento del salario mínimo. Sí, esa que solo es una iniciativa y que ya ha causado resistencia por parte de los empresarios y advertencias por parte del Banco de México. Total, hablar no empobrece. Además señaló que su gobierno invirtió 792 millones de pesos para adquirir 2.600 nuevos vehículos para seguridad, aumentar rondines y patrullajes y comprar 1.200 cámaras de videovigilancia y alarmas vecinales. ¿Qué esperaban al darle el poder a un policía? ¿Que invirtiera en educación, cultura o tecnología? Lástima, no ha entendido que no basta con aumentar la vigilancia para terminar con el crimen en la capital. Al abordar el incómodo tema de la línea 12 del metro, cuyo servicio se encuentra suspendido en más de la mitad de su recorrido, Mancera afirmó que se trató de una decisión en pro de la salud y la seguridad. Lo único que le faltó decir fue que el Hoy No Circula es una iniciativa para disfrutar a pie las amplias y accesibles vialidades de esa ciudad. Aparte, Mancera no quiso quedarse atrás y aplaudió el proyecto federal del nuevo aeropuerto sin hacer la mínima crítica en su papel de alcalde sobre el serio problema que sufre la ciudad en abastecimiento de agua, cuya única posible solución sería la recuperación del lago de Texcoco, que será ocupado por dicha construcción. Algunos se preguntarán, ¿por qué se ve tan cercano al PRD del gobierno federal? Porque hasta hoy, Mancera es un ciudadano sin partido, porque su filiación no es con la izquierda que lo llevó al poder. Para cerrar con broche de oro, el personaje que en su momento fue llamado el soltero de oro por una revista dijo: mandar es obedecer el mandato popular, frase parecida al principio zapatista, mandar obedeciendo. Sin embargo, Mancera está muy lejos de esto, ya que ni el Hoy No Circula ni el aumento al pasaje del metro, su gasto en seguridad y muchas de sus otras acciones han tenido el mínimo gesto de obediencia con lo que la ciudadanía pide. Es más, jamás les preguntó y por el contrario reprimió. Así fue el informe del jefe de gobierno de la capital del país, pero este no fue el único que omitió temas importantes. Al igual que con otros gobernantes, sus informes también fueron maquillados, ocultaron temas importantes, enaltecieron sus supuestos aciertos y se dedicaron a decir que trabajan con y para el pueblo. La pregunta que nos queda es, ¿cuál pueblo? Ya lo vimos en el informe de Enrique Peña Nieto y seguramente lo seguiremos viendo en el resto de los informes. Lo importante no es quedar bien con el pueblo, sino con la opinión pública. La pregunta que más me gusta esta semana es de Guerrero, quien dice: ¿existió algún acuerdo sobre el aumento en la gasolina en el mandato de Felipe Calderón sobre un límite en costo? Se hablaba de 12.50 como máximo y si existió, ¿por qué no se respetó? Bueno, Guerrero, en el mandato de Felipe Calderón efectivamente se manejó la cifra tope de 12.50 por la gasolina. Sin embargo, creo que no sé si fue un acuerdo per se o no sé de dónde salió ese número, pero después, contemplando todo esto de la economía, la inflación, se dieron cuenta que este número no alcanzaba y es por eso que siguió aumentando. Lo que sucederá en 2015 es que va a haber un solo gasolinazo en enero y después el resto de los 11 meses del año permanecerá la misma cifra. Esperemos que así sea. Muchas gracias por ver el video esta semana, espero que te haya gustado y no olvides dejarnos tus comentarios acá abajo de si te gustó, si no te gustó y qué temas te gustaría ver. El equipo y yo leímos la semana pasada todos los mensajes que nos dejaste y estamos muy agradecidos por todo tu apoyo, de verdad, muchísimas gracias. Una vez más quisiéramos invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, a que te suscribas al canal, nos sigas en Facebook, en Twitter y le des pulgar arriba al video si te gustó y que entres también a nuestro sitio web mientras-tanto-en-mexico.mx, donde no solamente hay videos, también hay infografías, noticias, columnas de opinión y mucho más. Una vez más, te decimos que somos un canal de análisis y crítica política que es cansado de escucharnos, pero creemos importante mencionar y hablar estos temas
ya que es importante darlos a conocer y crear conciencia en el país. Una vez más, muchísimas gracias y nos vemos el siguiente lunes con más información.